En este vídeo no hablaremos exclusivamente de una persona, ni de un lugar, de hecho ni hablaremos de algo tangible, pero sabemos de su existencia, y me refiero al número pi. Representado por una letra griega, pi es una constante matemática que expresa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. En otras palabras, si divides la longitud de cualquier círculo por su diámetro, siempre obtendrás el mismo número, aproximadamente 3.14159. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un número tan extraño y aparentemente simple como pi ha logrado captar la imaginación de tantas mentes brillantes a lo largo de la historia? Desde las civilizaciones antiguas hasta los días de la supercomputación, pi no solo ha sido una herramienta matemática esencial, sino también un símbolo de la curiosidad humana y nuestro deseo de entender el universo. El nombre más asociado con el número pi hasta el día de hoy es Leonard Euler. Aunque no fue quien inventó pi, su trabajo fue crucial para su difusión y su uso universal en matemáticas. Euler no solo ayudó a popularizar el símbolo pi, sino que también lo vinculó con otras áreas de las matemáticas, como su famosa fórmula, EI más 1 igual a 0, que relaciona los números más fundamentales de la matemática. Esta ecuación es conocida como la fórmula más hermosa de las matemáticas y ha perpetuado el legado de pi en la cultura matemática. Aunque el símbolo pi fue introducido por William Jones en 1706, no fue hasta que Euler lo adoptó en sus obras que este se convirtió en el estándar universal para representar la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Euler tenía una habilidad extraordinaria para comunicar ideas matemáticas complejas de manera clara, como Julio Profe, lo que ayudó a consolidar pi como un símbolo central en las matemáticas. Euler escribió más de 800 trabajos y libros, lo que lo convirtió en una de las figuras más prolíficas en la historia de la matemática. Gracias a su influencia, conceptos relacionados con pi y su importancia fueron comprendidos y aplicados en todo el mundo. A través de su labor, pi dejó de ser una curiosidad geométrica para convertirse en una constante clave en el análisis matemático, la física y la ingeniería. Si alguien conoce pi profundamente, es casi seguro que también conoce a Euler. Pero vayamos más atrás en la historia. Pero, ¿de dónde viene realmente este número infinito? ¿Cómo sabemos que nunca termina y nunca se repite? ¿Y cómo ha logrado mantenerse tan relevante a lo largo de miles de años? Vamos a desentrañar la historia detrás de pi, sus orígenes misteriosos, los genios que lo estudiaron y las curiosidades que lo han convertido en una verdadera celebridad matemática. Quédate hasta el final, porque no solo descubrirás cómo hemos logrado calcular millones de decimales de pi, sino también porque este número sigue siendo tan fascinante hoy en día. Spoiler, hay más drama en la historia de pi del que te imaginas. Viajemos al pasado, mucho antes de que existiera el Wi-Fi, los smartphones y los tutoriales en YouTube. Estamos en la antigua Babilonia, donde la vida era dura y la matemática, más dura todavía. Pero estos genios de la antigüedad encontraron una manera ingeniosa de calcular pi. Usaban cuerdas para medir círculos, anotaban sus observaciones en tablillas de arcilla, y así, con mucha paciencia, lograron una primera aproximación, 3.125. Para los estándares modernos esto parece un desastre, pero para ellos fue un logro monumental. No tenían ni idea de que estaban sentando las bases para uno de los conceptos más importantes de la historia. Por otro lado, en Egipto, los matemáticos tampoco se quedaban atrás. En el famoso papiro de Rind, un texto matemático que data de hace más de 3.500 años, encontramos un valor aproximado de pi de 3.16. Si piensas que esto suena mal, piénsalo dos veces. Este cálculo estaba peligrosamente cerca del valor real de 3.14159. Pero aquí viene lo interesante, estas civilizaciones no sabían que estaban lidiando con un número infinito. Para ellos, era una herramienta práctica para construir pirámides, medir terrenos y evitar errores arquitectónicos fatales. Básicamente, pi era su versión antigua de mejor prevenir que lamentar. Y no solo eran los babilonios y los egipcios. En China, la India y Mesopotamia también se obsesionaron con los círculos. Era como un torneo mundial de quién calcula mejor a pi, pero sin medallas, solo honor matemático. Así que ahí lo tienes. Pi nació como una solución práctica en tiempos antiguos, pero rápidamente se convirtió en un misterio fascinante.
Este número no solo ayudó a construir imperios, sino que también sembró la semilla de una obsesión que siglos después nos llevaría a explorar el infinito. Si los babilonios y egipcios dieron los primeros pasos en la historia de Pi, los griegos fueron quienes realmente empezaron a obsesionarse. Aquí es donde entra en escena el gran protagonista, Arquímedes de Siracusa. Si la historia de Pi fuera una película, Arquímedes sería el héroe que llega en el segundo acto para revolucionar todo. Arquímedes, uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos, encontró una manera increíblemente ingeniosa de calcular Pi. ¿Cómo lo hizo? Bueno, básicamente dibujó polígonos dentro y fuera de un círculo y luego midió sus perímetros. Piensa en esto como un sándwich geométrico que aprisionaba al círculo entre formas cada vez más precisas. Usando esta técnica, logró calcular que Pi estaba entre 3.1408 y 3.1428. Un logro impresionante para alguien trabajando con herramientas rudimentarias. Es como si hoy resolvieras un rompecabezas gigante sin internet ni instrucciones. ¿Quién necesita calculadoras cuando tienes la mente de Arquímedes? Pero no fue el único. Otros matemáticos griegos, como Hiparco y Apolonio de Perga, también aportaron sus ideas, ayudando a refinar la comprensión de las propiedades de los círculos y, por ende, de Pi. Los griegos veían los círculos como algo casi divino, perfectos, eternos e imposibles de medir por completo. Esta mezcla de ciencia y filosofía convirtió a Pi en algo más que un número. Era un símbolo de la búsqueda humana por lo infinito. Lo curioso es que en este punto de la historia, Pi aún no se llamaba Pi. El símbolo que usamos hoy no aparecería hasta casi 2000 años después. Así que, aunque Arquímedes y sus colegas no tenían un nombre para él, ya estaban escribiendo los primeros capítulos de su historia épica. Y por supuesto, los griegos no solo querían medir círculos por diversión. Estas matemáticas eran esenciales para sus avances en astronomía, navegación y arquitectura. Sin ellas, probablemente no tendríamos maravillas como el Partenón. Así que cada vez que veas un edificio clásico, recuerda, eso también es gracias a Pi. Los griegos nos enseñaron que los números no solo son herramientas, sino también puertas hacia lo desconocido. Y aunque no tenían tecnología moderna, su legado sigue inspirándonos. Después de los griegos, Pi tuvo un periodo de tranquilidad, o más bien, un largo sueño matemático. Pero todo cambió con el Renacimiento, esa época en la que Europa decidió despertar, desempolvar los libros antiguos y decir, vamos a hacer algo increíble. Y entre todas esas maravillas, Pi volvió a ser protagonista. Uno de los nombres más destacados en esta etapa fue Ludolf van Zeulen, un matemático alemán del siglo XVI. ¿Qué hizo? Pues dedicó prácticamente toda su vida a calcular Pi con una obsesión digna de un reality show. Usando métodos basados en polígonos, al estilo de Arquímedes, logró calcular Pi con 35 decimales. ¿Y qué hizo después? Los mandó grabar en su lápida. Sí, así de serio era el asunto. Pero Van Zeulen no estaba solo. En India, el matemático Madhava de Sangamagrama, parte de la escuela Kerala, ya había desarrollado una técnica increíblemente avanzada para aproximar Pi utilizando series infinitas. Este fue un paso revolucionario que luego inspiraría a genios europeos como James Gregory y John Wallis, quienes, en los siglos XVII y XVIII, perfeccionaron estas ideas para desarrollar lo que hoy conocemos como cálculo. Y claro, no podemos olvidarnos de Isaac Newton, quien, con su infinita humildad, o no tanto, usó el cálculo para calcular Pi con 15 decimales. Aunque esto no suene impresionante comparado con los millones de decimales que calculamos hoy, fue un avance extraordinario para su tiempo. En esta era también surgió el símbolo Pi, introducido por William Jones en 1706. Antes de esto, los matemáticos usaban frases largas y confusas para referirse a la relación entre la circunferencia y el diámetro. Gracias a Jones, todos pudieron finalmente decir, Pi. Breve, elegante y mucho más fácil de escribir. El Renacimiento y la era moderna no solo trajeron avances técnicos, sino que también convirtieron a Pi en un símbolo cultural. Aparecía en libros, discusiones filosóficas y, por supuesto, en las primeras competiciones de quien podía calcular más decimales. Spoiler, ya empezaba la carrera hacia el infinito. Así, en esta etapa, Pi pasó de ser un concepto práctico para medir círculos a convertirse en un desafío intelectual, un símbolo de la curiosidad humana, sobre todo, en el número más famoso de la historia.
Con la llegada del siglo XX, las matemáticas dieron un salto monumental gracias a una nueva herramienta, las computadoras. Y, como no podía ser de otra manera, Pi fue uno de los primeros invitados a esta fiesta tecnológica. En 1949, un equipo liderado por John von Neumann utilizó una de las primeras computadoras, la ENIAC, para calcular pi con 2037 decimales. Aunque hoy en día esto parezca un juego de niños, en aquel momento fue un logro colosal. Piensa que la ENIAC ocupaba todo un edificio, y su poder de cálculo era inferior al de un smartphone moderno. A medida que las computadoras se hicieron más rápidas y poderosas, el número de decimales de pi creció exponencialmente. En 2019, un programador llamado Emma Haruka Iwao, utilizando la nube de Google, calculó más de 31,4 billones de decimales de pi. Sí, escucharon bien, billones. Pero aquí surge la pregunta inevitable. ¿Para qué necesitamos tantos decimales si la mayoría de las aplicaciones prácticas de pi solo usan los primeros 10 o 15? La respuesta está en parte en nuestra obsesión por lo infinito. Calcular más y más decimales de pi no solo es un desafío matemático, sino también una manera de probar los límites de nuestra tecnología. Es como escalar una montaña, no siempre se trata de llegar a la cima, sino de demostrar que podemos hacerlo. Además, pi sigue siendo increíblemente relevante en el mundo moderno. Desde la navegación por satélite hasta la física cuántica, pi está en el corazón de innumerables aplicaciones científicas y tecnológicas. Incluso juega un papel crucial en criptografía y algoritmos de compresión de datos. ¿Quién diría que un número descubierto hace miles de años sería tan importante para el Internet que usas a diario? Por si fuera poco, pi también ha conquistado la cultura popular. Cada 14 de marzo se celebra el Día de Pi, 3/14, por su similitud con 3-1-4-1-5-9, una fecha que combina nerds y pasteles en igual medida. Y si alguna vez te has preguntado si hay un récord mundial asociado a pi, aquí tienes uno. Ragbeer Meena, de la India, recitó 70.000 decimales de memoria en 2015. Eso sí que es tener tiempo libre. En resumen, pi ha recorrido un largo camino, desde las cuerdas de los babilonios hasta los superordenadores modernos. Es un recordatorio de cómo nuestra curiosidad puede convertir un simple número en una ventana hacia lo infinito. Así que ahí lo tienes, la increíble historia de pi, un número que ha viajado desde las tablillas de arcilla en Babilonia hasta las supercomputadoras modernas. Pero más allá de los cálculos y los decimales, pi nos cuenta algo mucho más profundo, la historia de nuestra curiosidad infinita. Desde Arquímedes y su sándwich geométrico, pasando por Ludolf van Zeulen y su lápida grabada, hasta los récords modernos de decimales, pi ha sido un testimonio de cómo el ingenio humano siempre busca ir más allá. Nos recuerda que incluso en un simple círculo puede esconderse un universo de posibilidades. Y aunque no sepamos dónde termina pi, aunque no creo que tenga fin, su historia nos muestra algo importante. La búsqueda de lo infinito no se trata de llegar a un final, sino de disfrutar el camino. Ahora queremos saber de ti, ¿sabías que pi tenía tanta historia detrás? ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió? Déjalo en los comentarios. Y si este vídeo te hizo mirar a los círculos con nuevos ojos, dale like y comparte para que más personas descubran esta fascinante historia. No olvides suscribirte para más contenido como este. Porque, al igual que pi, nuestra curiosidad no tiene fin. Hasta luego.